Pasión de Cristo y las fuerzas espirituales opositoras. Mefistófeles y los terremotos. GA 107, Berlín, 1 de enero de 1909. Conferencia 12. El tema de la conferencia de hoy es de carácter profundamente oculto. El título, por extraño que pueda parecer, es Mefistófeles y los terremotos, donde veremos que no solo el problema de la figura de Mefistófeles nos lleva a un ámbito profundo de ocultismo, sino que es igualmente aplicable al problema de los terremotos explicado desde el punto de vista espiritual. Ya he hablado aquí y en varios otros lugares sobre el interior de la Tierra y también me he referido a la cuestión de los terremotos. Ahora abordaremos el tema desde estos acontecimientos tan trágicos en la superficie de la Tierra y desde otro ángulo. Hoy, nuestro punto de partida será la figura de Mefistófeles, que les resultará familiar a todos desde el Fausto de Goethe. Ustedes saben que Mefistófeles es un ser. No entraremos hoy en la cuestión de hasta qué punto esta presentación poética concuerda con los hechos ocultos. Una figura que aparece en el drama como el seductor y tentador de Fausto, que en ciertos aspectos cabe pensar que es el representante del hombre, que aspira a alcanzar las cumbres de la existencia. En conferencias sobre Goethe, también he indicado qué perspectivas espirituales se revelan en la escena del paso a las madres, donde Mefistófeles sostiene en su mano la llave que da acceso a la región oscura, inferior, donde moran las madres. El propio Mefistófeles no puede entrar en esta región. Simplemente indica que en este reino misterioso no hay diferencia entre abajo y arriba. Húndete pues, también podría decir, súbete, es lo mismo. También sabemos que al caracterizar esta región, Mefistófeles usa la palabra Naut, la nada. En cierto sentido, por lo tanto, él representa al espíritu que en este Naut buscaría algo que no tiene ningún valor para él. El Fausto responde que cualquier buscador verdadero podría responder a un pensador materialista. En lo que tú llamas nada, yo espero encontrar el todo. La investigación de Goethe ha hecho muchos intentos por encontrar la clave de la figura de Mefistófeles. En otras conferencias he dicho que la explicación del nombre Mefistófeles se encuentra en el idioma hebreo, donde Mefid es la palabra que se aplica a alguien que obstruye, que corrompe, y Topel se aplica a alguien que miente. Por lo tanto, tenemos que pensar que este nombre pertenece a un ser que trae corrupción y que pone obstáculos al hombre y es un espíritu de falsedad, engaño e ilusión. A quienes lean la introducción del Fausto en el prólogo en el cielo, les puede ocurrir reflexivamente que contiene palabras que resuenan a lo largo de miles de años. Goethe ha permitido que las palabras pronunciadas entre el Señor y Job del libro de Job resuenen al comienzo del Fausto. En el libro de Job leemos que Job es un hombre bueno, recto y piadoso, y de cómo se presentan ante él los hijos del Señor de la luz. Entre ellos se encuentra un cierto enemigo de la luz. En una conversación entre el enemigo de la luz y el Señor Supremo, este enemigo de la luz dice que ha estado yendo y viniendo por la tierra, buscando y probando muchas cosas. El Señor pregunta, ¿conoces a mi siervo Job? Y el enemigo de la luz, que así lo llamaremos, responde al Señor que Job es conocido por él y que sin duda podrá desviarlo del bien y llevarlo a la perdición. Este espíritu tiene que hacer 2 intentos para acercarse a Job y luego se adueña de él por medio del padecimiento de su cuerpo físico. Él lo indica expresamente cuando dice al Señor, quítale sus posesiones y no se derrumbará, pero tócale sus huesos y su carne se derrumbará. ¿Quién puede dejar de descubrir un paralelismo entre este libro de Job y Fausto? Cuando en el prólogo en el cielo, el Señor le dice a Mefistófeles, ¿conoces tú a Fausto, mi siervo? Y luego, en términos similares, escuchamos la réplica del Espíritu, que en el libro de Job se presenta ante el Señor, donde Mefistófeles afirma que puede llevar a Fausto dócilmente por el camino,
que puede apartarlo del camino que conduce al bien. Aquí pues estamos escuchando sonidos chocando al unísono a través de las edades. Cuando piensan ustedes en la figura de Mefistófeles, a menudo se habrán preguntado, ¿quién es Mefistófeles en realidad? Aquí se cometen graves errores que, sin duda, solo pueden corregirse mediante una visión más profunda y oculta. El nombre en sí mismo sugiere que Mefistófeles está asociado con el diablo o con la idea del diablo, porque la palabra topel es lo mismo que teufel, diablo. Pero la otra pregunta, y aquí entramos en un terreno de falacias serias, que se dan con frecuencia en las explicaciones de la figura de Mefistófeles, la otra pregunta es, si puede identificarse a Mefistófeles con el espíritu que conocemos como Lucifer, el cual, durante y después de la época lemúrica, se acercó a la humanidad junto con sus huestes y se atrincheró, como si dijéramos, en el proceso evolutivo. La tendencia predominante en Europa en identificar la figura de Mefistófeles como Lucifer, tal como aparece en el Fausto de Goethe, así como también en la literatura popular anterior, obras populares, juegos de títeres, etc. Mefistófeles es un personaje familiar en todas partes, y la pregunta es, ¿Mefistófeles y sus huestes son idénticos a Lucifer y sus huestes? En otras palabras, ¿los efectos de la influencia mefistofélica sobre el hombre son los mismos que los de Lucifer? Esa es la pregunta que tenemos ante todos hoy. Sabemos cuándo se acercó Lucifer al hombre. Hemos estudiado el curso de la evolución humana en la Tierra durante la época en la que el Sol con sus seres y posteriormente la Luna se separaron de la Tierra junto con las fuerzas que habrían hecho imposible un mayor desarrollo para el hombre. Y hemos aprendido que en un momento en que el hombre todavía no estaba listo para que su cuerpo astral se independizara, Lucifer y sus huestes se le acercaron. El efecto sobre el hombre fue el doble. Fue hacia final de la época lemúrica cuando el hombre, en su cuerpo astral, se vio realmente expuesto a las influencias que provenían de Lucifer. Si Lucifer no se hubiera acercado, el hombre ciertamente habría quedado protegido contra ciertos males, pero no habría logrado lo que debe considerarse una de sus mayores bendiciones. La relevancia de la influencia de Lucifer se hace evidente cuando nos preguntamos ¿qué habría sucedido si desde la época lemúrica no hubiera existido tal influencia? Si Lucifer y sus huestes hubieran permanecido separados y apartados de la evolución del hombre, hasta mediada la época de la Atlántida, el hombre habría evolucionado como un ser que en cada impulso de su cuerpo astral habría obedecido las influencias de ciertos seres espirituales de un rango más elevado que el suyo propio. Estos seres habrían mantenido su dominio sobre él, hasta mediados de la época de la Atlántida. Si eso hubiera sucedido, las facultades de percepción y cognición del hombre no se habrían dirigido al mundo material hasta un periodo mucho más posterior. Durante la época lemúrica y hasta la primera época de la Atlántida, no habrían surgido de sus percepciones sensoriales, ni pasiones, ni deseos. Se habría enfrentado al mundo de los sentidos como si estuviera en un estado de inocencia, obediente en cada una de sus acciones, a los impulsos inculcados en él por los seres espirituales superiores. Los instintos que lo impulsaban a la acción no habrían sido exactamente de la misma naturaleza que los de los animales superiores hoy en día, sino más espirituales. Todas sus acciones en la tierra habrían sido motivadas no por meros impulsos, sino por una especie de instinto espiritual. Estando así las cosas, bajo la influencia de Lucifer, el hombre llegó anticipadamente a la etapa en que se dijo: «Esto me encanta y me atrae, eso otro es repelente para mí». Llegó a la etapa de seguir sus propios impulsos antes de lo que hubiera sido el caso. Se convirtió en un ser independiente, con una brizna de libertad interior. La consecuencia fue que se vio separado, en cierto modo, del mundo espiritual. Para decirlo de manera concisa, podría decirse que, sin esta influencia de Lucifer, el hombre habría permanecido como un animal espiritualizado, un animal que gradualmente habría desarrollado una forma más noble y más hermosa de lo que jamás el hombre hubiera podido desarrollar bajo la influencia de Lucifer.
Si la influencia de Lucifer no hubiera tenido lugar en la época lemúrica, el hombre habría permanecido mucho más como un ser angelical. Pero por otro lado, los seres superiores lo habrían guiado, digamos, moviendo los hilos. A mediados de la época Atlante, de repente, algo le habría sucedido. Sus ojos se habrían abierto por completo. El panorama de todo el mundo material de los sentidos se habría extendido a su alrededor, pero al contemplarlo, habría percibido simultáneamente lo divino espiritual. Un mundo divino espiritual detrás de cada objeto físico. Por lo tanto, si en su estado anterior de dependencia el hombre hubiera mirado hacia atrás, al seno de la divinidad del que provenía, contemplando a los dioses de la luz, enviando su resplandor a su alma, guiándolo y velando por él, algo habría sucedido para él. Esto no es una mera imagen, sino que se corresponde en gran medida con la realidad. Es decir, que el mundo de los sentidos en su totalidad se habría extendido ante él en total transparencia, revelando detrás de ellos a esos otros seres divinos espirituales que habían ocupado el lugar de lo que acababan de perder. Un mundo espiritual se habría cerrado detrás de él y un nuevo mundo espiritual se habría abierto ante él. El hombre habría permanecido como un niño en manos de seres divinos espirituales superiores. No se habría establecido en el alma humana la independencia. Esto no sucede así, debido a que Lucifer se había acercado al hombre e hizo invisible el parte del mundo espiritual subyacente. Los instintos personales, las pasiones y los deseos que surgieron en el cuerpo astral humano esparcieron una nube de oscuridad sobre los seres espirituales del mundo, de los cuales el hombre nace y, de no ser así, habrían permanecido perpetuamente visibles para él. Por eso, en aquellos centros de los oráculos de la antigua Atlántida, los iniciados se habrían entrenado expresamente para contemplar esa parte del mundo espiritual que se había ocultado como resultado de la influencia de Lucifer. El objetivo de toda la preparación a la que sometían a los guardianes y alumnos de los antiguos oráculos en los misterios de la Atlántida era permitirles percibir esa parte del mundo espiritual de la luz, que como consecuencia de la influencia de Lucifer sobre el cuerpo astral del hombre, se habría retirado de su campo visual. Y fueron también visibles esas figuras vistas por el hombre en las diversas condiciones anímicas que conlleva la iniciación, figuras que desde un mundo de luz penetran en nuestro mundo adornadas con las vestiduras proporcionadas por el mundo astral. En los antiguos centros de los oráculos, el iniciado Atlante contemplaba en el espíritu aquellas figuras que en verdad eran seres espirituales de un rango más alto que él. Seres que no habían descendido al mundo físico y que por lo tanto habían permanecido invisibles a la visión ordinaria, hasta que los ojos del hombre se abrieron prematuramente. Pero como el propio Lucifer era un oponente de estos mundos de luz, era inevitable que para los iniciados él también debería ser invisible, y las huestes de Lucifer eran visibles para los atlantes, que en su conciencia sombría y clarividente, en el estado de sueño y en condiciones a medio camino entre el sueño y la vigilia, podían verse transportados al mundo espiritual. Cuando parte del mundo de la luz fue accesible para estos hombres atlantes, parte del mundo que se oponía al mundo de la luz también fue visible. Las huestes luciféricas fueron visibles, no así el propio Lucifer. Estas nobles figuras pertenecientes al mundo de la luz eran tan fascinantes y espléndidas en su atuendo astral como temibles y terribles eran las del opuesto mundo del engaño. En consecuencia, la influencia de Lucifer en la evolución de la humanidad fue la que hizo posible que el hombre cayera en el error y el mal, pero también pudo alcanzar la libertad. Si no hubiera existido tal influencia luciférica, las condiciones que les he descrito deberían haber surgido en mitad de la época Atlante. La panorámica del mundo de los sentidos se habría revelado ante el hombre, haciendo visibles para él los reinos mineral, vegetal y animal. También los fenómenos de la naturaleza y de los cielos, truenos, relámpagos, nubes, aire. Todo habría sido visible para la visión externa.
pero detrás de todo ello se habría notado la presencia inconfundible de los seres divinos espirituales. Debido a que la influencia de Lucifer había ya tenido efecto en el cuerpo astral del hombre desde la época de Lemúrica hasta el inicio del Atlante, su cuerpo físico, en aquel tiempo todavía transmutable, había sido preparado de tal modo que no podía convertirse en el instrumento directo para el mundo físico sensible con un mundo espiritual visible detrás. Y por ello el hombre pudo contemplar inmediatamente el mundo físico de los sentidos, en la forma en que simultáneamente se le habría revelado como un mundo espiritual. Los tres reinos inferiores de la naturaleza surgían a su alrededor. El mundo físico se convirtió en un velo sobre el mundo espiritual. El hombre no podía, ni puede hasta hoy, ver directamente en el mundo espiritual. Pero debido a que el hombre tuvo que pasar por esta evolución, una influencia diferente pudo afirmarse en mitad de la época Atlante. Una influencia desde el lado opuesto y que no debe confundirse con la de Lucifer y sus huestes. Aunque fue Lucifer quien primero hizo posible que el hombre cayera bajo el influjo de esta otra influencia, aunque fue Lucifer el causante de que el cuerpo físico humano se volviera más denso de lo que de otro modo habría sido, sin embargo, fue necesaria todavía otra influencia más se acercara al hombre para llevarlo completamente al mundo material de los sentidos, a fin de desconectarlo por completo del mundo espiritual, de modo que lo empujase a la ilusión de concebir que no existe otro mundo más que el mundo de la existencia material desplegado ante mí. Desde mediados de la época de Atlante, un oponente de carácter bastante diferente a Lucifer se acercó al hombre, es decir, el ser que arroja tal neblina y oscuridad en torno a sus facultades de percepción, que hace que el hombre no haga ningún esfuerzo ni se plantee la necesidad de penetrar en los secretos del mundo sensible. Si se imaginan que bajo la influencia de Lucifer el mundo de los sentidos se cubrió con un velo, a través de la influencia de este segundo ser, el mundo físico en su totalidad se volvió una corteza densa, cerrándose al mundo espiritual. Solo los iniciados atlantes pudieron, mediante la preparación a la que se habían sometido, atravesar esta densa cubierta del mundo físico-material. Los poderes que se acercaron al hombre para que la visión del otro lado de la existencia divina se oscureciera, llegó a saberse de ellos por primera vez en las enseñanzas que dio a sus seguidores y discípulos el gran líder de los antiguos persas, Zaratustra. La misión de Zaratustra fue inculcar la cultura a un pueblo que, a diferencia de los antiguos indios, no anhelaba perpetuamente, por naturaleza, el mundo espiritual. La misión de Zaratustra fue impartir a su pueblo una cultura dirigida al mundo de los sentidos, con el objetivo de dominar el mundo material a través de medios que dependen de los esfuerzos y trabajos del hombre físico. En la civilización de la antigua Persa, por lo tanto, el hombre estaba menos sujeto a la influencia de Lucifer que a la influencia de ese ser que desde mediados de la época Atlante se había acercado a la humanidad, con el resultado de que muchos de los iniciados en aquel tiempo cayeron en la práctica de una forma de magia negra. Habiendo sido descarriados por este tentador, ellos hicieron un mal uso de lo que era accesible para ellos desde el mundo espiritual, para los propósitos del mundo físico-material. La poderosa influencia de las fuerzas de la magia negra que finalmente condujeron a la destrucción de la Atlántida tuvo su origen en las tentaciones de ese ser a quien Zaratustra dio a conocer a su pueblo como Ahriman, Angra Mainyu, el ser que se oponía al dios de la luz proclamado por Zaratustra como Ahura Mazdao, el gran Aura. Estas dos figuras, Lucifer y Ahriman, deben diferenciarse claramente la una de la otra, puesto que Lucifer es un ser que se separó de las huestes espirituales del cielo tras la separación del sol, mientras que Ahriman ya se había separado antes de dicha separación y es una encarnación de poderes muy diferentes. El resultado de la influencia de Lucifer en la época lemúrica fue simplemente la corrupción de la facultad, que todavía poseía el hombre en la época de la Atlántida para manipular las fuerzas del aire y del agua. En el libro titulado De la Crónica de Akasa, habrán leído que en tiempos de la Atlántida las fuerzas germinales de las plantas y los animales estaban aún bajo el control del hombre y podrían
extraerse de la misma manera que hoy se utilizan las fuerzas en la creación de vapor para propulsar máquinas que extraen del carbón mineral. Ya he mencionado que cuando estas fuerzas son atraídas, están conectadas de una manera misteriosa con las fuerzas de la naturaleza en el viento, el clima y cosas por el estilo. Y si el hombre las aplica para fines contraídos a los propósitos divinos, estas fuerzas de la naturaleza son llamadas a actuar contra él. Aquí subyace la causa del hundimiento de la Atlántida y la devastación causada por los poderes de la naturaleza que llevaron a la desaparición de todo el continente. Pero incluso antes de ese tiempo, el hombre ya había perdido el control sobre las fuerzas del fuego y el poder de combinarlas con ciertas fuerzas misteriosas de la tierra. El poder combinar las fuerzas del fuego y la tierra ya le habían sido retiradas al hombre, pero ahora, por medio de la influencia de Ahriman y sus huestes, nuevamente ha adquirido un cierto dominio sobre las fuerzas del fuego y la tierra, con consecuencias nefastas. Y mucho de lo que ustedes deben haber escuchado sobre el uso del fuego en la antigua Persia está relacionado con lo que ahora les estoy diciendo. Muchas fuerzas que se aplican en la magia negra y que están relacionadas con ella tienen como resultado que el hombre se apodera de fuerzas de una naturaleza completamente diferente y así adquiere una influencia sobre el fuego y la tierra, con resultados terribles y devastadores. La práctica de la magia negra por los descendientes de los atlantes en la antigua Persia aún habría sido efectiva si las enseñanzas de Zaratustra no hubieran revelado cómo Ahriman, como poder opositor, atrapa al hombre y le nubla su visión de la realidad espiritual que subyace tras el mundo sensible. De manera que, gracias a Zaratustra y sus seguidores, se influyó sobre una gran parte de la civilización posatlante, enseñando a los hombres, por un lado, el obrar del sublime luz, Dios de la luz, a quien puede recurrir, y por el otro, del poder maléfico de Ahriman y sus huestes. Ahriman actúa sobre el hombre de innumerables e infinitas maneras diversas. Les he mencionado que el evento del misterio del Gólgota fue un momento de suprema importancia para la evolución del mundo. Ahriman actúa sobre el hombre de innumerables e infinitas maneras diversas. Les he mencionado que el evento del misterio del Gólgota fue un momento de suma importancia para la evolución del mundo. El Cristo apareció en el reino en el cual el hombre entra después de la muerte, un mundo en el que la influencia de Ahriman era más poderosa aún que en el mundo que rodea al hombre aquí en la tierra entre el nacimiento y la muerte. En el reino de la existencia entre la muerte y el nuevo nacimiento, las influencias de Ahriman actuaban sobre el hombre con un poder terrible y abrumador. Y si tal evento no hubiera tenido lugar, la oscuridad total habría encerrado gradualmente al hombre en el reino de las sombras, tal como era correctamente denominado por los antiguos griegos. Entre la muerte y el nuevo nacimiento se habría establecido una condición de completo aislamiento, que habría llevado a la intensificación del egoísmo. El hombre habría nacido en su nueva vida como un ególatra grosero e insensible. Por lo tanto, decir que después del evento del Gólgota, en el momento en que la sangre brotó de las heridas, el Cristo apareció en ese mundo del más allá, en el reino de las sombras, y arrojó a Ahriman encadenándole, es algo más que una figura retórica. A pesar de que la influencia de Ahriman permaneció y es realmente el origen de todo pensamiento materialista por parte del hombre, no obstante, esta influencia puede ser paralizada, solo cuando los hombres acojan en sí mismos el poder que emana del misterio del Gólgota, pudiendo, sin embargo, extraer de ese evento un poder que les permite encontrar su camino de nuevo en el mundo divino espiritual. Por consiguiente, la facultad de la cognición humana estaba dirigida principalmente hacia Ahriman. Ahriman era un ser cuya existencia fue adivinada por los hombres, un ser del cual tenían algún conocimiento a través de la cultura inaugurada por Zaratustra. Y a partir de allí, el conocimiento de Ahriman se extendió entre los otros pueblos y su mundo de las ideas. Ahriman, con sus huestes, aparece como una figura con los nombres más diversos entre los pueblos civilizados,
y debido a las condiciones peculiares que se daban en el alma de los pueblos europeos que habían permanecido en la retaguardia de las migraciones de oeste a este, quedando más alejadas y por lo tanto menos afectadas que las demás, por lo que había sucedido con las civilizaciones de la antigua India, antigua Persia, la egipcia e incluso la greco-latina, debido a estas circunstancias prevaleció entre los pueblos europeos, de quienes debían hacer la quinta época cultural, una actitud de alma que consideraban a Ahriman solo como una figura de terror. Y aunque se adoptaron muchos nombres diferentes, como por ejemplo Mefistófeles entre los hebreos, en Europa la figura de Ahriman se convirtió en el diablo en sus diversas formas. Obviamente, por lo tanto, estamos viendo aquí una concatenación de acontecimientos en los mundos espirituales, y muchos hombres que dicen estar por encima de las supersticiones medievales harían bien en recordar las palabras en el Fausto: la gente poco madura nunca se percata del diablo, aunque éste los tenga cogidos del cuello. Precisamente debido a que el hombre cierra sus ojos espirituales a esta influencia, es por lo que sucumbe a ella tan plenamente. El Mefistófeles de Goethe no es otro que la figura de Ahriman, y no debe confundirse con Lucifer. Todos los errores que surjan aquí y allá en los comentarios sobre Fausto provienen de esta confusión, aunque precisamente fue Lucifer quien abrió el camino para la influencia de Ahriman. Al estudiar a Ahriman, uno es llevado de regreso a una influencia original de Lucifer, cuya naturaleza solo puede aclararse después de haberse realizado largos esfuerzos preparatorios para comprender esta íntima conexión. La sutil diferencia entre los dos seres no debe pasarse por alto. El punto esencial es que, hablando fundamentalmente, Lucifer había situado al hombre bajo la influencia de los poderosos relacionados únicamente con el aire y el agua, mientras que Ahriman, Mefistófeles, fue quien lo puso bajo la influencia de poderes mucho más letales, y las civilizaciones que vendrán sucesivamente verán la aparición de muchas cosas relacionadas con la influencia de Ahriman. A través de esta influencia, el buscador del espíritu que no se apoye en bases firmes y seguras puede caer fácilmente en la más terrible ilusión o engaño, porque Ahriman es un espíritu que se propone extender el engaño, especialmente en cuanto a la verdadera naturaleza del mundo de los sentidos como expresión del mundo espiritual. Cuando un hombre tiene una tendencia a estados anormales, o vive semidormido, o despierta fuerzas ocultas mediante cierto entrenamiento erróneo, por el cual se intensifica el egoísmo, entonces Ahriman o Mefistófeles tienen una influencia directa precisamente sobre estas fuerzas ocultas, una influencia que pronto puede verse abrumadoramente poderosa. Mientras que la influencia de Lucifer solo puede lograr que lo que afronta un hombre en el mundo espiritual, y esto se aplica también a alguien que esté recibiendo entrenamiento erróneo, se le aparece como una forma astral visible para el cuerpo astral. Las manifestaciones debido a la influencia de Ahriman salen a la luz en el sentido de que las influencias malignas sobre el cuerpo físico penetran en el cuerpo etérico y luego se vuelven visibles como fantasmas. En lo referente a las influencias de Ahriman, por tanto, nos enfrentamos con poderes de una naturaleza mucho más inferior que las influencias de Lucifer. Las influencias de Lucifer nunca pueden volverse tan malas como las influencias de Ahriman y de aquellos seres que están conectados con los poderes del fuego. La influencia de Ahriman o Mefistófeles puede lograr que para que un hombre alcance el conocimiento oculto, se vea inducido, por ejemplo, a tomar ciertas medidas con su cuerpo físico. El método que consiste en el uso y el mal uso del cuerpo físico es el más malvado que posiblemente se puede aplicar con el propósito de adquirir poderes ocultos. Es un hecho que en ciertas escuelas de magia negra tales prácticas se enseñan en abundancia. Una de las perversiones más terribles a las que el hombre puede estar sujeto se produce cuando se toman como punto de partida para el entrenamiento oculto las fuerzas del cuerpo físico. No es posible entrar aquí en pormenores más detallados, salvo señalar
que todas las maquinaciones consistentes en cualquier forma de uso indebido de las fuerzas del cuerpo físico emanan de las influencias de Ahriman, y debido a que el efecto de esto penetra en el cuerpo etérico del hombre, actuando como un mundo de fantasmas que no son más que la vestimenta de poderes que arrastran al hombre hasta un nivel inferior al de la verdadera humanidad. Casi todas las civilizaciones antiguas, la india, la persa, la egipcia y la grecolatina, tuvieron su periodo de decadencia. También los misterios, cuando las tradiciones de los misterios dejaron de conservar su pureza. Durante estos periodos, muchos de los que fueron discípulos de los iniciados, pero no pudieron permanecer en su nivel, o hombres a quienes, habiéndoles sido revelados los secretos de los misterios ilícitamente, habían caído en caminos perversos y malvados. Los centros de magia negra y sus fuerzas se originaron a partir de estas influencias y han persistido hasta el día de hoy. Ahriman es un espíritu de la mentira que conjura ilusiones para el hombre, pero que trabaja con sus camaradas en un mundo espiritual. Pero él no es un espejismo, oh no, pero lo que se conjura ante la mirada espiritual del hombre bajo su influencia sí lo es. Cuando los deseos del hombre, cuando las pasiones del hombre van por malos caminos y al mismo tiempo se entrega de alguna manera a los poderes ocultos, entonces esos poderes ocultos que salen de este o de esto se abren paso en el cuerpo etérico. Y los poderes más malvados de corrupción aparecen entre las imágenes ilusorias que en sí mismas a menudo pueden ser majestuosos, impresionantes. Tal es la terrible influencia de Ahriman sobre el hombre. De lo dicho, se puede deducir que gracias a la venida de Cristo, Ahriman ha sido apresado con grilletes, si se puede usar esta expresión, pero solo, por supuesto, para aquellos que se esfuerzan incesantemente por desentrañar el misterio de Cristo. Y sin esas fuerzas que fluyen del misterio de Cristo, la protección en el mundo contra la influencia de Ahriman disminuirá constantemente. En cierto sentido, y muchos signos lo confirman, nuestra época juzga estas influencias de Ahriman. En ciertas enseñanzas ocultas, las huestes de Ahriman también son llamados asuras. Estos son, por supuesto, los asuras malvados que en un momento dado se apartaron del camino evolutivo de aquellos otros asuras que dotaron al hombre de personalidad. Ya se ha indicado que estos son seres espirituales que se distanciaron de la evolución de la Tierra antes de la separación del Sol. Hasta ahora hemos descrito simplemente la terrible influencia que Ahriman puede ejercer sobre un cierto proceso anormal de desarrollo que avanza a lo largo de caminos ocultos. Pero en cierto sentido, toda la humanidad estuvo bajo la influencia de Ahriman durante la segunda mitad de la época Atlante. Toda la época post-Atlante tiene en sí, en cierto sentido, las secuelas de la influencia de Ahriman, en una región de la Tierra más que en otras, pero la influencia de Ahriman se ha afirmado en todas partes, y todas las enseñanzas dadas a los pueblos por los antiguos iniciados concerniente a los espíritus de la luz que son opositores de Ahriman se dieron primordialmente para alejar a estos pueblos de la influencia de Ahriman. Fue una educación de la humanidad buena y sabiamente dirigida. Pero no olvidemos que, desde aquel tiempo, el destino de Ahriman se ha entrelazado en cierto sentido con el destino de la humanidad, y múltiples acontecimientos de los cuales los no iniciados no pueden saber nada, mantienen todo el karma de la humanidad en perpetuo vínculo con el karma de Ahriman. Para comprender lo que he de decir a continuación, debemos ser conscientes de que, más allá del karma que pertenece a cada ser humano individual, existe en cada etapa de la existencia una ley kármica universal. Todas las categorías de seres tienen su karma. El karma de uno difiere del otro, pero el karma opera a través de todos los ámbitos de la existencia. Y hay cosas en el karma de la humanidad, en el karma de un pueblo, de una comunidad o grupo de seres humanos que deben considerarse como karma colectivo. De modo que en determinadas circunstancias el individuo puede ser arrastrado a la influencia del karma colectivo.
no siempre será fácil para quienes no pueden penetrar en la raíz de la cuestión discernir exactamente dónde se encuentran las influencias de los poderes implicados en el caso de seres humanos sobrepasados por tal destino. Un individuo dentro de una comunidad bien puede ser completamente inocente en cuanto se refiere a su propio karma, pero debido a que se encuentra dentro de un campo de karma colectivo, la calamidad puede caer sobre él. Sin embargo, si él es completamente inocente, se verá compensado en las encarnaciones posteriores. En una conexión más amplia, debemos mirar no solo el karma del pasado, sino también pensar en el karma del futuro. Puede suceder que se cierna un destino terrible para todo un grupo de seres humanos. La razón por la cual este grupo debería sufrir tal destino no debe ser descubierto. Alguien que pudiera investigar el karma de un individuo en ciertas circunstancias sería incapaz de encontrar nada que pueda haberlo llevado a este trágico destino, ya que los hilos del karma son extremadamente complejos. La causa de tales acontecimientos kármicos puede estar muy, muy lejos, pero sin embargo está relacionada con estas personas. Y puede que todo el grupo, sin culpa, haya sido superado por un karma colectivo que no podría alcanzar a los inmediatamente culpables, porque las circunstancias no lo hicieron posible. En tales casos, lo único que se puede decir es lo siguiente: en el karma total de un individuo, todo se equilibra finalmente, incluso lo que sucede sin culpa por su parte. Está todo inscrito en su karma y en el futuro se hará con la compensación en el más amplio sentido. Por lo tanto, al considerar la ley del karma, también debemos tener en cuenta el karma del futuro. Tampoco debe olvidarse que el hombre no es un ser aislado, sino que cada individuo debe compartir conjuntamente el karma colectivo de la humanidad. También debemos recordar que el hombre, junto con la humanidad, está conectado con aquellas jerarquías de seres que no han entrado en el mundo físico y que también se ve atraído hacia el karma de las jerarquías. En los destinos de la humanidad, en el mundo espiritual, aparecen en gran medida las conexiones de las cuales no deben buscarse en las circunstancias inmediatas, sino que las consecuencias kármicas se producen inevitablemente. A partir de la segunda mitad de la época Atlante, el karma de Ahriman se halla vinculado con el karma de la humanidad. Entonces, ¿dónde se encuentran los hechos de Ahriman, aparte de los que él forjó en los cuerpos de los hombres, diseminando fantasmas e ilusiones sobre el mundo de los sentidos? ¿Dónde están esos otros hechos? Todo el mundo tiene, por así decirlo, dos lados. Uno que pertenece más al hombre como ser espiritual, el otro pertenece más a los reinos de la naturaleza del entorno. La Tierra es el escenario de la existencia del hombre. Para la mirada espiritual, esta Tierra se revela como una combinación de diferentes capas o estratos. El estrato más externo se denomina tierra mineral o estrato mineral, porque contiene solo las sustancias que se encuentran en el suelo, debajo de nuestros pies. Este es el estrato más superficial, en términos relativos. Luego comienza la tierra fluida, cuya constitución material es completamente diferente de la del estrato mineral que está sobre ella. Este segundo estrato está, por así decirlo, dotada de vida interior, y únicamente gracias a que el estrato sólido y mineral se extiende sobre él, las fuerzas internas de este segundo estrato están retenidas. Si fuesen liberadas, se dispersarían instantáneamente en el espacio cósmico. Este estrato, por lo tanto, se encuentra bajo una tremenda presión. Un tercer estrato es el vapor Earth. No es vapor material como el que surge en la superficie de la Tierra, sino que en este tercer estrato la propia sustancia está imbuida de fuerzas internas, comparables solo con las pasiones, los impulsos internos del hombre. Mientras sobre la Tierra solo seres como los animales y los hombres pueden desplegar estas pasiones, este tercer estrato, así como las sustancias de la Tierra están impregnadas por fuerzas magnéticas y calóricas, está impregnado en un sentido material con fuerzas similares a las que conocemos como pasiones e impulsos en los humanos y animales.
El cuarto estrato o estrato de forma se designa así porque contiene el material y las fuerzas de lo que se encuentra en la parte mineral de la Tierra como entidades moldeadas. Y la característica del quinto estrato o fertilidad de la Tierra es que incluso como material rebosa de fertilidad infinita. Si lograran hacerse con parte de este estrato perpetuamente, estarían enviando nuevos impulsos, nuevos brotes. La fertilidad desenfrenada es la cualidad intrínseca de este estrato. Luego llegamos al sexto estrato, el fuego de la Tierra, que contiene dentro, como sustancias, fuerzas que pueden ocasionar estragos y destrucción terribles. Es en realidad dentro de estas fuerzas donde el fuego primordial ha sido confinado. Y desde este estrato es donde opera el reino de Ahriman, en un sentido material. Lo que se manifiesta en los fenómenos de la naturaleza exterior, en el aire y el agua, en las formaciones de nubes, en los relámpagos y truenos, todo esto, por decirlo así, un último vestigio sobre la superficie de la Tierra de las fuerzas que ya estaban relacionadas con el antiguo Saturno y que se separaron de la Tierra junto con el Sol. Por lo que está actuando en estas fuerzas, las fuerzas del fuego internas de la Tierra que se han puesto al servicio de Ahriman. Ahí él tiene el centro de su actividad, y dado que sus influencias espirituales se abren camino hacia las almas de los hombres, haciendo que caigan en el error, vemos como Ahriman, en cierto sentido encadenado y confinado, tiene en el interior de la Tierra ciertos puntos focales para su actividad. Si entendiéramos las conexiones misteriosas de lo que ha sucedido en la Tierra bajo la influencia de Ahriman y en lo que se ha convertido el propio karma de Ahriman como consecuencia de esto, deberíamos reconocer en los terremotos y temblores de la Tierra la conexión entre tales acontecimientos trágicos y dolorosos en la naturaleza y el poder que domina la Tierra. Estas manifestaciones son algo que ha permanecido desde la antigüedad como una reacción en la Tierra contra los buenos seres de luz. Así pues, las fuerzas aliadas con los seres que fueron apartados de su conexión con la Tierra, en el momento en que los buenos seres de luz establecieron los fenómenos benéficos alrededor del globo terráqueo, están activos y, en cierto sentido, los ecos de estas fuerzas de fuego que en tiempos anteriores fueron retiradas del control del hombre, podemos reconocerlos en lo que se forja por el fuego en tan terribles manifestaciones de la naturaleza. Aunque el karma de Ahriman se vinculó con el de la humanidad desde la época de la Atlántida, no por ello debería deducirse que haya que atribuirle ninguna culpa a aquellos que son víctimas de lo que ha evocado el karma de Ahriman. Tales acontecimientos están conectados con el karma colectivo de la humanidad, el cual también debe compartir el individuo. Las causas que producen sus efectos en las localidades particulares como acciones del karma de Ahriman a menudo se sitúan en otro lugar completamente distinto. Sin embargo, son estos lugares particularmente los que ofrecen la oportunidad necesaria. En ellos vemos una conexión que parece ser como un vestigio de las catástrofes sufridas por la humanidad en un pasado lejano. El poder de controlar el fuego que el hombre había poseído anteriormente le fue retirado. Por causa de ello, la antigua Lemuria fue llevada a su destrucción por medio del fuego de las pasiones de los hombres. Ese mismo fuego que está ahora debajo estaba entonces encima. Ha retrocedido desde la superficie de la tierra y ese mismo fuego que esparcía como una especie de extracto del fuego primordial es el fuego mineral inorgánico de hoy en día. Lo mismo ocurrió con las fuerzas que actuaban a través del aire y el agua, que, a su vez, a través de las pasiones de los hombres, condujeron a las catástrofes atlantes. Estas catástrofes fueron evocadas por el karma colectivo de la humanidad, pero se ha mantenido un vestigio y ese vestigio despierta los ecos de esas catástrofes anteriores. Nuestras erupciones volcánicas y terremotos no son más que los ecos de aquellas catástrofes, pero nunca debiera ocurrírsele a nadie atribuir un ápice de culpabilidad a las víctimas de tales calamidades, ni negarles compasión en lo más mínimo. Debe quedar absolutamente claro para un antropósofo
que el karma de estos individuos no tiene nada que ver con la culpa a la que se deben las catástrofes y que nunca debería ocurrírsele negar ayuda a nadie porque, para decirlo trivialmente, él cree en el karma y por lo tanto asume que este destino viene provocado por el propio hombre. El karma nos exige que ayudemos a los seres humanos porque podemos estar seguros de que nuestra ayuda significa algo que está escrito en su karma y que revertirá ese karma en una dirección más favorable. Comprender que se basa en el reconocimiento del karma debe conducir necesariamente a la compasión. Nuestra compasión por las víctimas de tales catástrofes será aún mayor, porque nuestro conocimiento nos dice que hay un karma colectivo de la humanidad, del cual los miembros individuales tienen que sufrir, que así como la humanidad produce tales acontecimientos como un todo, también la humanidad debe responder por ellos. Debemos considerar un destino como el nuestro y ayudar no solo por un impulso espontáneo, sino porque sabemos que estamos involucrados en el karma de la humanidad y compartimos la culpabilidad en que se incurre. Esta mañana me fue entregada una pregunta sobre las catástrofes de los terremotos. La pregunta decía así: ¿cuál es la explicación oculta de los terremotos? ¿Puede preverse? Si se pueden prever catástrofes concretas, ¿por qué no tendría que ser posible alertar con antelación? Tal alerta podría no ser eficaz la primera vez, pero ciertamente sí en posteriores ocasiones. Recordarán algo de lo que se dijo al final de la conferencia sobre el interior de la Tierra en cuanto a la posibilidad de terremotos. No entraremos ahora a considerarlo, sino que iremos directamente a tratar esta pregunta. En realidad tiene dos vertientes. Una es si a partir de las conexiones ocultas que pueden discernirse se pueden prever los terremotos. La respuesta a esto es que el conocimiento de tales asuntos pertenece al ámbito más profundo de la ciencia oculta. Con respecto a un evento en particular en la Tierra, un evento con raíces tan profundamente arraigadas como las que describe hoy y que se relacionan con causas que se extienden ampliamente a lo largo de la Tierra con respecto a tal evento. Es absolutamente correcto decir que incluso en un caso particular se puede dar una indicación del tiempo. Ciertamente, sería posible para el ocultista dar tal indicación. Pero la otra vertiente de la pregunta es si es permisible que se den tales indicaciones. Para alguien que se enfrenta a los secretos ocultos desde afuera, parecerá casi una cuestión de rutina que la respuesta sea un sí. Y sin embargo, la verdad es que con respecto a tales eventos, en realidad se dan 2 o 3 veces a lo sumo por cada siglo. No son algo que puedan anunciarse cualquier predicción desde los centros de iniciación. Porque deberán recordar que estas cosas están conectadas con el karma de la humanidad en conjunto. Y si, por ejemplo, se evitaran en un caso, inevitablemente ocurrirían en otro lugar y en otra forma diferente. La predicción en sí mismo no alteraría nada, y piensen que para el karma de la Tierra en conjunto sería una terrible intromisión que se adoptaran medidas humanas para evitar tales acontecimientos. La reacción sería tan temerosa, tan violenta, que solo en casos muy raros y excepcionales un iniciado de alto rango previendo un terremoto podría usar su conocimiento para ayudarse a sí mismo o a los que están cerca de él, lo que implicaría tener que enfrentarse a su final con plena conciencia, por supuesto, porque estas cosas que han estado implícitas en el karma de la humanidad durante miles y millones de años no pueden ser paralizadas mediante la adopción de medidas durante un breve periodo de evolución. Pero todavía hay más que agregar. Ya se ha dicho que en este mismo tema es uno de los más difíciles de todos en la investigación oculta. Es mucho más fácil saber algo sobre el mundo astral, el mundo devacánico, incluso sobre los planetas más alejados, que sobre el interior de la Tierra. La mayoría de las cosas que uno escucha son pura basura, porque, como ya digo, es uno de los temas más difíciles en el ocultismo. Eso mismo vale también para los asuntos que están relacionados con estas catástrofes elementales. Y sobre todo, deben darse cuenta de que la clarividencia no consiste simplemente en sentarse, inducir una condición particular y luego poder decir lo que está sucediendo en todo el universo. Hasta las esferas más elevadas,
De ninguna manera es así. Creer tal cosa sería tan inteligente como decir tienen la facultad de percepción en el mundo físico. Pero, ¿por qué cuando llegaron las 12 en punto y estaban sentados en su habitación no se asombraron ni vieron lo que había sucedido afuera en el río Esprit a esa hora? Hay obstáculos para la clarividencia. Si el clarividente en cuestión hubiera salido a caminar a las 12 en punto, probablemente habría visto lo que sucedió. No es el caso que todos los mundos sean revelados inmediatamente a través de la mera determinación de inducir en uno mismo la condición requerida. El clarividente tiene que encontrar su camino a los eventos e investigarlos. Y estas investigaciones son del tipo más difícil porque los obstáculos son mayores. Y quizás en este punto algo se pueda decir acerca de estos obstáculos. Si un hombre puede caminar sobre sus 2 piernas, pueden privarlo de esta facultad, no solo amputándole las piernas, sino también encerrándolo en una celda. De este modo, él ya no puede caminar. De la misma manera, existen obstáculos para la investigación oculta y en el ámbito del que estamos hablando son inmensamente poderosos. Les diré uno de los principales obstáculos y al hacerlo les voy a introducir en una relación misteriosa. El obstáculo mayor para la investigación oculta en este ámbito está constituido por los métodos y la tendencia de la ciencia materialista moderna. Las innumerables ilusiones y falacias que se acumulan en la ciencia materialista hoy, toda la investigación que no solo es inútil, sino que está impulsada por la vanidad de los hombres, son cosas que en sus efectos en los mundos superiores hacen que la investigación sobre estas manifestaciones y la visión libre en el mundo superior sea imposible o cuanto menos extremadamente difícil. La visión libre se nubla como resultado de la investigación materialista que se lleva a cabo aquí en la Tierra. De ninguna manera es fácil llegar a la raíz de estas cosas. Habrá que esperar el momento en que la ciencia espiritual se haya extendido y cuando a través de su influencia se hayan eliminado las supersticiones materialistas que prevalecen en nuestro mundo. Una vez que las analogías y las hipótesis sin sentido que conducen a todo tipo de conjeturas sobre el interior de la Tierra sean dejadas de lado, verán que cuando la ciencia espiritual se haya integrado al karma de la humanidad, cuando encuentre el camino hacia las almas de los hombres y pueda desde allí vencer las fuerzas opositores y las supersticiones materialistas, cuando se pueda hacer más investigación sobre todo lo que está conectado con el enemigo más amargo de la humanidad, ese ser que encadena la visión del hombre dentro de los mundos de los sentidos, verán que será posible, incluso externamente, influir en el karma de la humanidad en el sentido de que los resultados nefastos de tales acontecimientos puedan ser aliviados. La razón por la cual los iniciados deben guardar silencio sobre los sucesos relacionados con el gran karma de la humanidad se encuentra en las supersticiones materialistas de los hombres. Muchas actividades científicas no están de ninguna manera imbuidas de las búsquedas fáusticas de la verdad, sino impulsadas enteramente por la vanidad y la ambición. ¿Cuánta investigación científica se promueve en el mundo simplemente porque un individuo busca algo que le beneficie personalmente? Si suman todas estas cosas, se darán cuenta de la poderosa fuerza que obstruye la visión de lo que hay detrás de los fenómenos externos del mundo material. Hasta que no se elimine esta niebla, no llegará el momento en que, con respecto a ciertas misteriosas manifestaciones de la naturaleza que emanan de los enemigos de la humanidad y traspasan profundamente la vida humana, será posible ayudar. Y luego, en una medida no menor, ofrecérselo a la humanidad. Hasta que no llegue ese momento, no hay tal posibilidad. Soy muy consciente de que a estas preguntas se les ha dado un giro que no siempre está en la mente de quienes las preguntan. Pero a menudo es el destino de la ciencia oculta estar obligado a formular las preguntas de la manera correcta antes de que puedan ser respondidas correctamente. Tampoco interpreten que la misteriosa conexión entre los terremotos y el karma de la humanidad es un secreto que no pueda ser investigado. Se puede investigar, pero hay razones por las que solo los aspectos más comunes de tales preguntas se pueden presentar al mundo hoy en día.
Dejemos que el conocimiento llegue a la humanidad a través de la ciencia espiritual, que haya una conexión entre las obras de los hombres y los sucesos en la naturaleza. Y entonces llegará el momento en que estas cosas se puedan responder de la manera que la pregunta lo exige. La ciencia espiritual puede pasar por muchos destinos. Su influencia puede incluso ser paralizada, permaneciendo dentro de círculos estrechos y restringidos. Sin embargo, se abrirá camino a través de la humanidad, se integrará el karma de la humanidad y luego se creará la posibilidad de que los individuos tengan un efecto sobre el karma de la humanidad en su conjunto.